Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a nuestra segunda conferencia de este webinario AMAC 2021, Mamíferos de Norte a Sur. Es un enorme placer estar aquí con ustedes. Yo soy Enrique Martínez Meyer y a nombre de la Asociación Mexicana de Mastozoología, de la AMAC, les damos la bienvenida a nuestro webinario. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos como conferencista a nuestra queridísima miembro de AMAC desde hace mucho tiempo, amiga también muy cercana de todos nosotros, la doctora Elizabeth Arellano. Eli, buenas tardes. Eh, Hola, buenas tardes. Aquí presentes también los miembros de la mesa directiva, la doctora Cristina Maxuini, vicepresidente, el maestro en ciencias Alejandro González, secretario, la maestra en ciencias Zaira González, tesorera, y la doctora Gabriela Monroy, que es de la Comisión de Vinculación y Gestión. Cada vez le cambio el nombre a esa comisión porque no me lo he podido aprender, pero de eso se trata su comisión. Muy buenas tardes a todos y Cristi, por favor, te paso la palabra para que presentes a la doctora Arellano. Muchas gracias, Enrique. Pues buenas tardes a todos. Estamos en este segundo día del webinario y me permito presentar a nuestra ponente magistral del día de hoy. Ella es la doctora Elizabeth Arellano Arenas. Ella estudió la licenciatura en biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y posteriormente realizó tanto la maestría como el doctorado en la Universidad de Brigham Young en Utah, Estados Unidos, en el área de sistemática molecular. Para estos estudios obtuvo diferentes becas, beca Fulbright, premios como el premio Clarence Cottam Scholarship, el Theodore Roosevelt Memorial Fund Award y también un grant de la American Society of Mammalogists. Actualmente es profesora investigadora titular B y directora del Centro de Investigación de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su línea principal de investigación es la sistemática filogenética de roedores neotropicales y ha colaborado con especialistas en el área de ecología y evolución de enfermedades emergentes como el hantavirus, arenavirus y enfermedades como la enfermedad de Chagas. Ha producido cerca de 30 publicaciones científicas en revistas indizadas y capítulos de libros. Cuenta con mucho más de 500 citas en sus trabajos publicados. A lo largo de su trayectoria profesional, Eli ha dirigido cerca de 20 estudiantes de tesis de licenciatura y posgrado. Ha sido revisora de diferentes artículos en revistas científicas indexadas y es editora asociada de la revista Western North American Naturalist. Muchísimas gracias, Eli, por esta presentación. Eli, el día de hoy nos va a dar la charla Panorama de la sistemática de ratones en México. Adelante, Eli. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Cris. Voy a compartir mi pantalla. A ver, que me acuerdo cómo. Okay. En el botoncito verde de abajo. Sí, ya está, ¿verdad? Ya le estamos viendo. Okay. Está todo bien en modo de edición. A ver. Ahí está. Listo, perfecto. Ok. Bueno, pues les decía que muchas gracias por la presentación. A mí me emociona mucho que me hayan invitado a dar esta charla. Así es que agradezco de verdad de todo corazón a la mesa directiva por pensar en invitarme y a la MAC en sí por ser mi asociación desde hace muchos años. Yo la quiero mucho y pues me da mucho gusto estar aquí. Yo les preparé esta presentación que se llama Panorama de la Sistemática de Ratones en México. Pues es la línea de trabajo en la que yo me he dedicado desde hace ya 25 años, casi 30. Y traté de preparar algo que pues tuviera un poquito de todo, cosas desde algo básico, pensando tal vez en los estudiantes, o en quien no esté familiarizado con esto, algunos ejemplos de filogenias, ¿no? De sistemática, de lo que yo hago,
y que espero que sea atractivo para quien está más metido en esto, también para quien no. Y también al final un poco de reflexiones y pues una pequeña propuesta, tal vez poner un tema en la mesa. Así es que pues yo espero que en el menú de esta charla haya un poquito para todos los gustos, que todos encuentren algo en esta mesa. Entonces, bueno, pues voy a iniciar. Quiero empezar recordando cuál es la principal misión de la sistemática, ¿no? Y me baso en aquellas misiones listadas en las agendas sistemáticas, que la primera surge a finales del siglo pasado, en los 90s, y después hay una modificación hace como 10 años. Y estas agendas que tienen metas gigantísimas a tiempos súper cortos, realmente desde que yo las conozco, las interpreto como la punta de la flecha en nuestros estudios sobre la biodiversidad, como tener un camino a dónde ir en términos, pues, de esta tarea de la sistemática, que es describir la biodiversidad, ¿no? Así de fácil la tarea. Y la principal misión está aquí, dice aquí descubrir, describir, déjenme poner mi puntero, descubrir, describir y hacer un inventario de la biodiversidad del planeta. Además, este inventario de preferencia debe tener un enfoque filogenético, debe incluir o basarse en las relaciones evolutivas de los grupos. Y podemos pensar que en este trabajo los grupos menos conspicuos, menos atractivos, aquellos pues desconocidos, ¿verdad? Pues es donde falta muchísimo trabajo y el reto es muy grande. Pero lo que yo les quiero comentar hoy es que incluso entre aquellos grupos que conocemos, que son pues más atractivos o que han generado más interés, tenemos retos importantes. Y me refiero al grupo de los mamíferos, ¿no? Que sin duda debe ser uno, o es uno de los grupos más conocidos, y dentro de ellos pues hay las especies o las familias, los órdenes más carismáticos, ¿no? Los que todos queremos trabajar con los grandes felinos, ¿sí? Pero también hay grupos que tienen retos grandes en términos de descripción de la diversidad. Y me refiero a los roedores, ¿no? Los roedores, muchos sabemos que son el grupo más diverso de mamíferos. En el planeta hay alrededor de 2.600 especies de roedores. Estos son más o menos el 40% de todas las especies. Este gran número se concentra en una superfamilia conocida como la superfamilia Muroidea, en donde hay casi 1.600 especies, ¿sí? O sea, más de la mitad de las especies de roedores están en esta superfamilia, y dentro de ella, las más diversas son las familias Muridae y Chrysetidae. En este árbol que está aquí, este superárbol, hecho para la superfamilia Muroidae, se encuentran distribuidas todas las familias, ¿sí? Y podemos ver que el número de especies en estas familias supera por mucho a las de todas las otras familias. Es decir, aquí está, en todos estos colores que están aquí, se agrupan en el nodo de la familia Chrysetidae, ¿sí? Todo estas son las especies de la familia Chrysetidae. Y todas las de acá que están en oscuro son las especies de la familia Muridae, ¿sí? Todas las otras familias, sus especies están agrupadas aquí. Entonces podemos ver cómo estas dos familias pues son muy amplias. Y dentro de ellas, particularmente en la familia Chrysetidae, es la subfamilia Sigmodontinae la más diversa. Si se fijan, casi todas, el número de ramas, pensemos que hay en la familia Sigmodontinae, es igual al número de ramas de toda la familia Muridae, ¿no? Nada más como para que nos demos una idea de esta diversidad. Otra cosa a resaltar en esta figura es que los grandes procesos de diversidad, ¿sí? La diversificación de estas especies, estas ramas, si se fijan, son muy recientes.
¿sí? Las ramas más largas, que no son tan largas, llegan tal vez a los 10 millones de años, que es el círculo que está aquí, ¿sí? Cada uno de estos son 5 millones de años, ¿sí? Y las la mayor diversificación y rápida vino después, ¿no? 5 millones de años atrás para acá. Y fíjense cómo la mayoría de las ramas son muy chiquitas y están concentradas, son muy recientes, ¿no? Y eso es algo muy importante que voy a tocar más adelante brevemente. Entonces, en esta figura que está aquí, de otra manera quiero expresar esa diversificación reciente. Dice, la mayor diversificación ocurrió en los últimos 20 millones de años y la más acelerada en los últimos 10 millones de años. Y yo les decía en la diapositiva pasada que tal vez en los últimos 5 millones de años. Y esta curva que está aquí nos indica eso, ¿no? La aceleración en los procesos de diversificación de los ratones están, aquí son muy recientes, ¿sí? Y esta estrellita nada más nos dice que el número de especies calculadas ahorita, que son 1620, está por abajo de lo que se estima. O sea, realmente hay más. Y yo creo, por algunos artículos que revisé, que esta estrellita le queda cortito, o sea, faltan muchas más. Esta gráfica que está aquí es otra manera con lo que quiero que quede la idea de la gran diversidad de estas familias. En 2019 se publicó este artículo en donde se revisó, entre otras cosas, el número de especies descritas en los últimos, de 2000 a 2017. Esto creo que fue solo en Journal of Mammalogy. Lo que tenemos aquí, número de especies nuevas descritas, distribuidas en las diferentes familias de roedores, no solo ratones, de roedores. Pero fíjense, podemos ver claramente que la especie Muridae crisetidae es el que tiene el mayor número de especies descritas recientemente en los últimos 10 años, 20 años, perdón. Y fíjense que en este trabajo se observó que de estas especies, solo 7 pertenecen a Norteamérica y son todas particularmente de México, ¿sí? Todas las demás están en otros continentes, países, en fin, ¿sí? Bueno, entonces, pues aquí el mensaje: detectar, describir, clasificar. Esta misión desde un esquema evolutivo, la diversidad de roedores ha sido y sigue siendo un gran reto. Entonces, en mamíferos también tenemos este grupo muy diverso y vamos a ver que con ciertas complejidades taxonómicas. México refleja también, en términos de sus ratones, esta distribución de la diversidad. Todos sabemos, o muchos sabemos, que en México tenemos 496 especies de mamíferos, de las cuales 246, que es casi el 50%, son roedores, y 184, que es el 37% del total, son ratones, es decir, estas especies de ratones, que particularmente son la familia Crisetidae. Este número corresponde a 3/4 partes de los roedores en el país. Entonces refleja lo que ocurre en el planeta. En la familia Crisetidae, que son los ratones del Nuevo Mundo, hay 143 de las 184 especies de ratones. Y están particularmente concentradas en estos 4 géneros de la familia Crisetidae. Aquí escogí, pensé en los géneros que tienen más de 10 especies, ¿sí? Pero los que conocemos a los roedores sabemos que en México el género Peromyscus por mucho tiene un gran número de especies, que son 53. Y eso es ya restando las especies en estos 4 géneros que en algún momento fueron considerados congenéricos de Peromyscus, es decir, Abromis, Megadontomis, Neotomodonios, Gudomis eran considerados como especies de Peromyscus. Dentro de ellos había varias especies. Tenemos también las especies del género Neotoma, muy diverso, del género Reitrodontomis, de quien les voy a hablar un poco más, pues porque es el
el género con que he trabajado por muchos años. Y el género Oryzomis, con 3 especies que realmente ahora no lo hubiera considerado porque tendría menos de 10 especies, desde hace como el 2005 o 2006, se propuso que dentro de él había otro género escondido, que es Handleyomis, y que se jaló 6 especies de las 3, ¿sí? Pero bueno, nada más es para que tengan una idea de cómo están distribuidas las especies de ratones dentro de la familia Crisetidae en México. Recordemos que es en México. Bueno, así como estos géneros salieron de Peromyscus, en realidad la sistemática de muchas especies de ratones ha seguido una historia semejante en términos de su cambio taxonómico. Les pongo como ejemplo Megadontomys, ¿sí? El género Megadontomys, que tiene 3 especies. Desde 1983 ya se reportaba cierta variación ya genética en forma de cromosomas que hacía sospechar, era un indicio de que había tal vez más de una entidad taxonómica ahí, aún ahí llamada como Peromyscus. Que antes de esto, bueno, pues la información que se utilizaba era mente morfológica y morfométrica, utilizando solo medidas lineales. Posteriormente, aquí se me pasó a poner el año, perdón, tratando de poner a prueba la hipótesis de lo que nos dicen los cromosomas, se utilizaron proteínas con lo que llamamos aloenzimas o alelos de enzimas, ¿sí? En donde pues se pudo desmenuzar un poquito más qué ocurría con la diversidad genética en lo que parecería que era más de una especie, más de 2 que entonces se consideraba. Posteriormente, hasta el 2011, se hace una filogenia utilizando secuencias de ADN, que es la que presento aquí, en donde con métodos pues ya filogenéticos que consideramos más finos y más certeros, aunque también tienen sus bemoles por ahí, pues se propone que el género Megadontomys tiene 3 unidades de nivel de especie: Megadontomys nelsoni, thomasi y Criophilus. Y bueno, no me voy a detener en los detalles de la filogenia, pero es una filogenia con lo que llamamos buen soporte. Pues en este pensar de que las filogenias moleculares, pues sí que padre, ¿no? Que tenemos esos linajes, pero ¿cómo traducirlo más a la práctica, a lo que vemos? Afortunadamente, la morfometría también tuvo sus avances en términos de generación de datos y los métodos para su análisis, y de la morfometría lineal, que es con la que de manera clásica se ha descrito la mayoría de las especies, se pasó a lo que conocemos como la morfometría geométrica, que ahora nos permite evaluar no solo el tamaño, sino la forma de lo que comparemos. En este caso, la estructura más importante en términos taxonómicos de los mamíferos, que es el cráneo, y en particular para la morfometría geométrica, la cara ventral se ha visto que es la que tiene mayor información en términos históricos. Pues el análisis de la cara ventral del cráneo de Megadontomys confirmó lo que decía la filogenia de datos moleculares, y los 3 grupos se separan cuando se hace un análisis de variables canónicas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos pues cada vez más en esta historia taxonómica de Megadontomys una explicación más fina y más certera de cómo está conformado. Y les decía que esta es la historia, así esta acumulación de datos, de pruebas de hipótesis, es la historia de muchas de las especies de ratones y de mamíferos en México. Otro ejemplo, entrando a lo que yo he trabajado, tiene que ver con el género Reitrodontomys. Aquí es un ejemplo más amplio en términos de especies que involucra. El género Reitrodontomys tiene 2 subgéneros, Aporodon y Reitrodontomys, y cada uno tiene lo que se conoce como grupos de especies. Son agrupaciones
taxonómicamente informales, digamos, que nos permiten entender mejor la organización, la clasificación de los grupos. Entonces, Aporodon tiene 2 grupos de especies, Mexicanus y Tenuirostris, y Reitrodontomis tiene también 2 grupos de especies, Megalotes y Fulvescens. Yo me voy a enfocar en Aporodon, en donde, pues igual a través de este paso de análisis de datos, pues fuimos viendo que había sospechas de entidades taxonómicas en donde podría haber más de una especie. Es así que, pues, cuando yo empecé mi posgrado, con un montón de muestras que había ahí en el congelador, me acuerdo, pues decidimos hacer una electroforesis de proteínas que eventualmente fue, después de un ensayo, fue creciendo con más muestras y más trabajo de laboratorio. Y entonces se publicó esta filogenia, ahora se consideraría relativamente sencilla, en donde desde ahí, bueno, vimos que estos datos de proteínas nos separan a los 2 subgéneros y dentro de ellos podemos ver los grupos de especies. Este sería el Tenuirostris y este sería el Mexicanus. Pero al interior de ellos veíamos ciertas agrupaciones u organización de las ramas que nos permitía sospechar pues que había tal vez esto, ¿no? Mayor variación de la esperada para especies. Y además encontramos algunas ramas, algunos grupos de individuos que podrían representar algo no descrito, ¿sí? Entonces, pues igual que con Megodontomis, se van reuniendo más muestras y otro tipo de datos, y cuando gracias al desarrollo de los datos moleculares, que a partir de los 90 se convirtió en una bomba, en una revolución que nos permitió hacer muchísimas más cosas por la cantidad de datos que generan y que la morfología y las aloenzimas y los cromosomas nos dan muy poquitos datos. Con los datos moleculares podemos tener cientos, miles de datos, ¿sí? Entonces, generamos esta filogenia en donde se confirma lo que habíamos visto acá y pudimos descubrir más cosas. Vemos, por ejemplo, esta filogenia es lo que está de aquí arriba, donde están los paréntesis, es Aporodon, y acá está el subgénero Sumicrastes. Vemos como Mexicanus, efectivamente, aquí es la especie de Mexicanus, está repartida, las muestras que teníamos como Mexicanus está repartida en 3 clados separados por muchas ramas, ¿sí? A esto le llamamos que tiene una organización polifilética. La primera sería como la interpretábamos como el Mexicanus clásico, porque tenía muestras de toda su área de distribución que va desde México hasta Colombia y se podían agrupar en este clado. Pero también teníamos unas muestras de Costa Rica que después descubrimos que es una subespecie de Mexicanus que se elevó a especie, Reitrodontomis cherry. Y después teníamos este clado muy que surge desde un nodo muy ancestral, distribuido solo, en ese entonces solo teníamos muestras de Oaxaca y que representaba este RCPA que está aquí, el RCPB que está aquí es el de Costa Rica, ¿sí? Entonces teníamos una historia un poco más explicada. En cuanto a otra especie que mostraba señales de sospecha de ahí hay algo más, pues teníamos a la especie Reitrodontomis microdon, que también la encontramos aquí distribuida en 2 clados, que representa el sur de México, Chiapas y algunas muestras de Guatemala, que está en Oaxaca, y que tiene como bakery que solo es de Guerrero. Microdon está formada clásicamente por 3 subespecies y estas 2 que están aquí claramente eran estas 2 subespecies que ya decíamos, pueden ser, se deben elevar a especie. Pero la verdad es que teníamos muy poco muestreo. Y yo vengo de una escuela que he tratado de seguir
fielmente y de mostrar a mis alumnos cuando para decidir que una especie es nueva, hay que ser muy conservador y de preferencia tener el mayor de datos o de evidencia posible. Entonces, aunque teníamos más información que sustenta que pueden ser diferentes especies, pues se quedaron como esa propuesta. Esto que dice Reitrodontomis bakeri, notarán que está del mismo color de microdón, y es porque se encuentra en el área de distribución de Reitrodontomis microdón en el centro de México, pero un estudio que evaluó datos moleculares, pocos desde mi punto de vista y morfométricos, determinó que se debería nombrar como una nueva especie, ¿no? Entonces, por eso está marcado como Baker y voy a hablar de ella más adelante. Otra cosa que quise marcar aquí, porque la voy a retomar, es la relación entre estas dos especies, Gracilis y Spectabilis. Gracilis en México se distribuye en la península de Yucatán y se extiende hacia Centroamérica, mientras que Spectabilis es una especie, es un ratón muy grande, mucho más grande que Gracilis, de quien pareciera que es especie hermana, y que se distribuye solo en la isla Cozumel. Entonces, en esta parte de la historia, esto nos brindó este tipo de datos, ¿no? Entonces, pues como Megadontomis se va construyendo una historia más completa. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de seguir con mis ejemplos, porque les quiero decir que como estos dos que les presenté, hay muchos más, porque en México habemos afortunadamente ya un buen grupo de sistématas en muchos grupos de mamíferos, muchos en roedores y en ratones, y esta línea de investigación se ha fortalecido mucho y eso a mí me da mucho gusto, la escuela que se ha creado de sistemática filogenética en mamíferos en México. Entonces, pues sí, hay muchos ejemplos como esto que les puse para recordar cómo se ha ido construyendo estas historias taxonómicas. Y entonces me detengo a que reflexionemos, que yo les platique que estamos viviendo un segundo periodo muy importante de descubrimiento y descripción de especies en México. El primer periodo que está aquí, que es una gráfica muy viejita que yo tengo desde hace mucho tiempo y la uso en mis clases, habla de ese tiempo de descripción de muchas especies que fue resultado de esas grandes expediciones que hicieron los naturalistas, los investigadores, muchos de Estados Unidos, que venían a hacer grandes viajes por nuestro México, que entonces era seguro y que estaba mucho mejor conservado que ahora, y que muchas de esas descripciones de especies están más o menos a mediados del siglo pasado. Sí, y tenemos la aparición de muchas nuevas especies. Y ahora, después de 1950 y un tiempo en que la propuesta o el cuestionamiento de cómo estábamos definiendo las especies hace que dudemos que suban y bajen el número de taxa descritos. Después viene la revolución que les hablaba de los datos moleculares, ¿sí? La aparición del PCR, que nos da esta probabilidad de tener pues ahora secuencias de ADN, microsatélites y todo esto, y entonces se vuelve a disparar el número de especies, la descripción de las especies. O sea, con descripción me refiero a ya sea descubrirlas, describirlas, clasificarlas o revisar aquellas en donde se sospechaba, como en Megadontomis, que tal vez había más de lo que pensábamos, ¿no? Y entonces volvemos a tener saqueado, que me refiero a un segundo periodo importante. Y que pues es el resultado de varias cosas, ¿no? Desde que ahora hay áreas que visitamos y no que las visitemos más porque es más fácil, sino porque a lo mejor ya son menos palos de ciego, ¿no? Sino que, es decir, que la diversidad que ya tenemos nos permite hacer planes de qué áreas se deberían de visitar, en qué épocas, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Entonces,
Otra razón de que tengamos este segundo periodo fuerte de descripción, pues es justo eso, el uso de datos moleculares que les comentaba. También que estos datos moleculares los podemos obtener también por métodos no invasivos, que a veces puede que sea más fácil, aunque siempre tener ejemplares de colección es importante, pero a veces no es posible o no es ético hacerlo para ciertas especies. El gran valor de las colecciones, que hablaré más adelante, que podemos usar ejemplares de museo, que ahora hay técnicas que nos permiten extraer y secuenciar ADN ancestral, que le llamamos. Algo que me podrían criticar al haberlo escrito así, más y mejores conceptos de especie. No sé si hay un mejor concepto de especie, de hecho creo que no hay un buen concepto de especie, pero tenemos todas estas, tenemos muchas más opciones que nos permiten poner a prueba hipótesis de diferentes grupos de organismos, o sea, de acuerdo a su biología. Y más importante que el concepto, que cómo definirlo, tenemos los criterios para delimitar, que estos criterios deben de preferencia o deben de aplicarse a priori. O sea, ¿bajo qué criterios yo voy a decir que una especie es algo diferente? Y eso se convierte en una hipótesis, en vez de tener mis resultados y decir, ah, me conviene definir así una especie. Sino, es muy importante, pues eso, tener criterios antes de tener los resultados para hacer una delimitación de especie más justa, yo diría. La otra cosa es que la posibilidad de tener múltiples series de datos que nos permitan hacer descripciones o definiciones de especie más certeras. Sin duda estamos entrando, si no es que ya estamos, en la era de la genómica. Esta posibilidad de al mismo tiempo tener datos de muchos genes, de múltiples genes, que resuelve una problemática existente, voy a hablar un poquito de eso adelante, que es si estamos estimando la historia evolutiva del gen o de la especie, ¿no? Un dilema ahí grande que afortunadamente también ha habido manera de irlo solventando con sus bemoles, pero también la genómica sin duda resolvería eso, aunque la genómica misma también tiene sus problemas, ¿no? Siempre como que la nueva técnica, como cuando surgió los datos moleculares, pensamos que vienen a resolver todo y se convierten en la panacea y lo que diga lo más moderno es lo cierto. Creo que lo que hemos aprendido es que no podemos olvidarnos así tal cual dar vuelta a la hoja. Hay que echar mano de preferencia de múltiples fuentes de evidencia. Y la morfología o morfometría a la fecha no deja de ser importante regresar a eso porque nos permite ver la parte operativa de nuestra definición de especies. Eso ha llevado a algo que recientemente se llama como la taxonomía integradora, integrativa o integral. He oído los tres términos y nunca sabemos cuál es la adecuada. Pero la idea es justo basar la definición de especies en, de preferencia, diferentes grupos de datos. Y no necesariamente quiere decir que en una misma matriz de datos se analicen combinados, porque hay supuestos que no podemos hacer equiparables, pero sí que los resultados de diferentes grupos de datos de preferencia coincidan. Esta idea de la taxonomía integradora viene de lo que viene a solventar, a tratar de solventar lo que conocemos como el problema de la especie y se refiere al punto de la especiación. En este esquemita lo que pueden ver es un proceso de especiación donde de una especie surgen después de un evento dos especies, ¿sí? Si viéramos antes, donde está mi cursor, y al después de mucho tiempo del proceso de especiación, tal vez podríamos pensar que hay características suficientes aquí para decir que todos los que están aquí son una especie y aquí para decir que son dos especies.
Pero hay una zona, lo que le llaman los que proponen este concepto de linaje general de especie, que le llamamos la zona gris. Y que es ese punto en el que una especie no se convierte en dos de la noche a la mañana, ni siquiera en 1 año ni 2 años. Todos sabemos que tiene que pasar un proceso de muchos, más que años, generaciones, ¿verdad? Y entonces, a lo largo de esas generaciones, diferentes cosas de su biología se van diferenciando, que aquí se llaman criterios de especies, elementos morfométricos, genéticos, conductuales, ecológicos, en fin. ¿Sí? Conforme se van acumulando esos, las especies se van divergiendo y formándose en dos. Pero esta zona gris es justo donde nos metemos en problemas en términos de saber si se trata de una especie o de dos. Y si recuerdan, yo les hablé que las especies de ratones de la familia Crisetidae son de origen muy reciente. Es muy probable que muchas de ellas las estemos tratando de definir cuando están en esta zona gris, ¿sí? O tal vez, más bien, nos falla a nosotros en tener el suficiente grupo de criterios como para definirlas. Ok. Siguen aquí, ¿verdad? Es que me salen aquí algunos mensajitos. Ok. Entonces, la propuesta de la taxonomía integradora es que logramos tener varios criterios de especie que nos permitan decir con más certeza si estamos ante la formación de dos especies o no. De manera general, a eso se refiere. Yo les voy a presentar, espero que no me tarde mucho que lo explique bien, 2 ejemplos en donde hemos aplicado esta estrategia de taxonomía integradora. Uno de ellos voy a regresar a lo que les estaba platicando en Aporodón y en particular en el grupo de especies conocido como Tenuirrostris que les expliqué, dentro del cual hay varias especies, ¿no? Que aquí están, son Microdon, no, Cherry no, ahorita les explico, Creper y Tenuirrostris, aquí está. Perdón. Esta filogenia fue estimada con 2 genes, un gen mitocondrial y un gen nuclear. En esta filogenia, en este árbol, además de representar el patrón de linajes, podemos ver los tiempos de divergencia y también está representado aquí mismo la aplicación de 3 métodos de delimitación de especie. Por un tiempo, la delimitación de especie en un árbol de este tipo estaba más bien dado como por distancias genéticas, pero un poquito al criterio del investigador, ¿sí? Y eso pues siempre se presta a subjetividad. Entonces, para restar un poco esta subjetividad, hay métodos ahora que se pueden aplicar. Y en este caso se aplicaron 3 diferentes métodos, aquí están sus nombres. 2 de ellos, los 2 últimos, están basados en procesos de coalescencia, mientras que el primero no. ¿Sí? Lo que encontramos en esta filogenia es que, bueno, el Reitrodontomys tenuirrostris como grupo de especies surge hace aproximadamente 3 millones de años, que es justo lo que comentábamos al principio de la charla, ¿no? De esta diversificación muy reciente. Y dentro de ellos encontramos 4 haplogrupos. Lo llamamos aquí haplogrupos, pueden ser linajes o clados, no necesariamente especies aún. Otra vez es en este sentido conservador, ¿sí? Y entonces aquí tenemos los tres haplogrupos o clados que representan las 3 subespecies que les comentaba. El haplogrupo 4 que representa las especies del sur de México, el haplogrupo 3 que representa las especies en Oaxaca, ¿sí? Que es otra subespecie albilabris, y el haplogrupo 2 que representa, ahora sí con un mejor muestreo, la subespecie que está en el centro de México, ya no les dije particularmente en el eje neovolcánico.
¿sí? Y aquí está incluido Bakery, aquellas muestras de Guerrero que se determinó que eran otra especie, ¿sí? Y aquí tenemos un haplogrupo 1, que está en una rama que se separa desde un nodo muy ancestral y que no teníamos datos de esto, ¿sí? Los métodos de delimitación de especie, por ejemplo, solo para mostrarles aquí en el haplogrupo 1, que los tres coinciden en decir que esto debe considerarse como una sola especie. Por ejemplo, en el haplogrupo 2, donde está Bakery, dos de los métodos coinciden, los que se basan en coalescencia, que debe considerarse todos, incluyendo Bakery, como una sola especie. O sea, esto traería abajo el hecho de que Bakery es una especie diferente. Sin embargo, el primer método, que aunque no se basa en coalescencia, dice que aquí hay 3 posibles especies, ¿sí? Este método en general se sabe que tiende a sobreestimar el número de unidades que forman el clado, ¿sí? Entonces, aquí, si se fijan aquí también, el primer método no coincide con los 2 segundos. Tenuis rostris sí lo identifica como una sola especie. El clado 4 propone que hay 2 pequeños y hasta 3 clados, de acuerdo al primer método, en fin, ¿sí? Esta Reitrodontomis cherry son esas muestras de Reitrodontomis mexicanus de Costa Rica, que les comenté, que se elevó a especie, Reitrodontomis cherry, y aquí sucede, cherry entró como grupo externo, debería estar acá abajo, ¿sí? Pero vemos cómo se agrupa con el grupo de especies Tenuis rostris, y después tenemos a Reitrodontomis creper aquí. Entonces, bueno, esta filogenia que nos da, que está hecha con 2 genes, pues nos da más información. Para poner a prueba si existía cierto flujo génico o conectividad entre los clados obtenidos, este es otro tipo de evidencia, ¿no? Se hizo un análisis de conectividad entre los haplogrupos de Microdon, incluyendo aquí Bakery, y la seguimos considerando como otra especie porque está propuesta y publicada como otra especie, ¿sí? Utilizamos una red de haplotipos generada solo por el gen nuclear, donde hay estos haplotipos, ¿sí? Entonces, lo que se hizo aquí, lo voy a presentar en 3 pasos. Primero se hizo a través de un método de modelado de nicho, el modelado de nicho para todo el grupo, ¿sí? De Microdon. Entonces podemos ver cómo los colores más rojos representan la idoneidad del hábitat donde se encontraría la especie, y conforme se va hacia los azules, pues es donde no se encontraría la especie. Esto se convirtió en un esquema, aquí dice de costo de dispersión, es decir, aquí lo rojo es un alto costo de dispersión, es decir, a las especies o a los organismos de estos 3 haplogrupos les costaría trabajo dispersarse por ahí, mientras que el costo es bajo donde está en azul. Entonces quiere decir que se podrían mover, la probabilidad de movimiento ahí es mayor, ¿sí? Bueno, eso dicen estas 2 gráficas. Entonces, en esta última, esto se traduce en lo que es unas gráficas, unos esquemas de conectividad con base, les decía, en la red de haplotipos del gen nuclear. Y entonces lo que nos dice esto es que no existen rutas de migración o de conectividad entre los 4 haplogrupos, ¿sí? Alta conectividad sería colores hacia el rojo, baja conectividad hacia el azul. Entonces, no hay conectividad. Y hacia el interior de los haplogrupos, en realidad hay bajos valores de conectividad, con excepción en el haplogrupo 3, en estas muestras de Chiapas, ¿sí? Donde pensaríamos
que hay más probabilidad de migración, de flujo génico entre las poblaciones que estén aquí. Y fíjese lo que ocurre con las muestras, estas que están aquí son las muestras de Guerrero o Bakery, con respecto a las otras muestras que sería la subespecie Wagneri de microdón en el eje neovolcánico. Si se fijan, tiene un tono más alto que el azul, como acá, entonces nos habla de cierta conectividad. Entonces aquí habría una propuesta que tal vez Bakery podría ser una subespecie y no una especie, pero es propuesta, ¿ok? Entonces, bueno, este es otro tipo de evidencia que nos permite ir más allá de la filogenia molecular. De manera similar se trabajó con Retrodentomis mexicanos. Ya no les explico cómo está estructurada la filogenia, están las pruebas de límites de especies, tenemos valores de divergencia genética, y lo que encontramos es, bueno, Mexicanus es un grupo de especies que es más reciente que Tenuis rostris, y encontramos los 3 linajes, bueno, ahora encontramos 3 linajes, el de Cherry, pues ya sabemos a dónde pertenece, ¿no? Que eran los de Costa Rica. Pero ahora encontramos el Mexicanus clásico, que he llamado así, que está aquí, ¿sí? En la filogenia anterior, solo de citocromo B, nuestro Mexicanus clásico incluía todo hasta Colombia, yo les dije, pero en este análisis, las muestras de Sudamérica, de Ecuador y Colombia, perdón, se proponen como una especie diferente, ¿sí? Acuérdense que aquí pueden coincidir o no. Verán que aquí hay una barra más. La última barra aquí, solo para representación, se incluyeron las distancias genéticas de Kimura, 2 parámetros que son las que nos permiten hacer comparaciones, porque pues son las que se publican casi para cualquier análisis, ¿sí? Entonces, eso también sería como otra evidencia de delimitación de especies, pero está expresada aquí. Y se acuerdan que había un linaje, el RCP, que incluso era en una rama muy basal. Aquí tenemos un mejor muestreo, ya no solo de Oaxaca, sino de otros lugares en México, y ahora lo llamamos el linaje Sierra Madre Oriental, porque geográficamente pareciera que está ahí, ¿no? Biogeográficamente está ahí, y vemos la coincidencia de la mayoría de los métodos. Como evidencia extra, en este trabajo se hizo un análisis de morfometría geométrica, aquí está para la cara ventral, aunque también se hizo para la cara dorsal del cráneo, y este análisis de variables canónicas, aunque se vería mucho sobrelapamiento, realmente en la siguiente tabla se ve que las diferencias son significativas para prácticamente todas las comparaciones. Donde está el asterisco es de la vista dorsal y de la vista ventral. Entonces, la morfometría geométrica confirma y se suma a la evidencia de los límites de especie en mexicanos. Como una evidencia más, se realizó un análisis de modelado de nicho y se compararon. Entonces, se determinó, se estimó el nicho para cada uno de los clados o haplogrupos. Aquí está Mexicanus clásico, que le llamamos, el de Colombia, Ecuador, Suramérica, y el Sierra Madre Oriental, ¿sí? En esta gráfica podemos ver que aunque hay cierto sobrelapamiento aquí, que sería de esperarse entre el clásico y el de Sierra Madre Oriental, la verdad que los valores de significancia indican que tienen nichos, o que sus propiedades o características climáticas son diferentes para los 3 clados. Entonces, pues es otro ejemplo de esta taxonomía integradora.
no es que quiera presumir, no. La verdad es que en el grupo en el laboratorio, grupo de trabajo que tenemos desde hace tiempo, hemos estado trabajando en filogenias, que es lo que hacemos, de diferentes especies, ¿no? Como de Sumicrasti, con varios genes, de Reitrodontomis chrysopsis en el eje neovolcánico, y de Reitrodontomis megalotis, fulvescens, de Notomodon alstoni. No solo he trabajado con Reitrodontomis, también los trabajos en esta misma esquema integrador de Handleyomis, y como les dije, la verdad es que en México hay excelentes colegas sistématas que afortunadamente están generando pues eso, excelentes ejemplos de una sistemática cada vez más precisa. Déjenme acordar que sí, perdón. Entonces, pues eso, la historia y el panorama de la sistemática de ratones en México es eso, está hirviendo, está efervesciendo, mucha gente le está trabajando, cada vez tratando de tener mejores descripciones de la diversidad de ratones, y eso es muy alentador. Ahorita quiero dar un brinquito y hablar algo que tal vez me equivoco, pero creo que pocas veces o cada vez menos se toma en cuenta cuando describimos especies, y es la importancia de ejemplares de la localidad tipo, ¿sí? Les voy a contar ahora sí que la historia de este trabajo. María Gutiérrez Costas, que está haciendo su investigación de doctorado sobre la especie Heteromis irroratus, ¿sí? En su análisis, igual de este tipo integrador, pues encontró que probablemente Heteromis irroratus bulleri, una especie muy poco colectada, con muy pocos ejemplares, con poca información al respecto, que esta subespecie tal vez podría ser reconocida como especie. Y tenía un número de ejemplares, todos los que dicen aquí CBUDG, ¿sí? Que son ejemplares de una colección en Jalisco, que permitían hacer una buena evaluación genética y morfométrica, y que permitían ver que, pues, si se fijan, la rama está muy lejos del resto de los Heteromis irroratus considerados. Sin embargo, sabiendo que puede haber tanta diversidad en México y que a veces con una corta distancia geográfica podríamos tener grandes distancias genéticas, ¿cómo tener la certeza que estos ejemplares son el Irroratus bulleri descrito originalmente? ¿Qué necesitamos ahí? Un ejemplar, ojalá que el ejemplar tipo, sino por lo menos ejemplares de la localidad tipo. Pues tratamos de colectarnos, ¿verdad? María, ¿verdad? El grupo, bueno, sí fuimos todos, tratamos de colectarlo y fue muy difícil. Llegamos a la localidad tipo, toda la logística fue difícil, un lugar muy bonito. Sucede que la localidad tipo era el centro de este parque recreativo, un spa súper lujosísimo, así como no nos queríamos ir. Ahí llegamos los biólogos mugrosos con nuestras cajas de trampas, a poner trampas ahí donde estaba todo rodeados de todo este lujo. ¿Y qué creen? Nos cayó un ejemplar en la localidad tipo. Y entonces fue incluido en este análisis, y entonces aquí con certeza podemos decir que todos los demás son en efecto Heteromis irroratus bulleri, ¿sí? Y esta parte que ahorita es un pequeño ejemplo, es muy importante. Hay ocasiones, y me incluyo entre ellos, que tenemos toda esta divergencia como en Microdon, como en Mexicanus, y claro que queremos describir nuevas especies con múltiples evidencias de preferencia, pero ¿cómo saber si estamos fuera o dentro de, es esto de
bueno, hay hasta reglas para elegir el nombre, ¿no? El más antiguo es el que se utiliza, todas estas reglas que no voy a entrar ahí, pero necesitamos el punto de referencia y esos son los ejemplares tipo. No quiero decir que si no lo tenemos, pues no podemos hacer esto, pero yo creo que hay que ser cuidadosos. Y si al final no pudiéramos de manera formal y bajo las reglas nomenclaturales que se deben de respetar, nombrar a una nueva especie, eso no desmerece el trabajo que se ha descubierto y descrito en términos de tenemos varios linajes, porque eso es real. ¿Cómo nombrarlos? Tal vez es lo difícil. Es lo que nos emocionaría más, poner un nuevo nombre o resurgir un nombre antiguo, pero se debe tener cuidado. Entonces, otra vez, quiero ser cuidadosa en decir que no por eso se resta valor a describir linajes con altos niveles de divergencia. Su utilidad es valiosísima y si no pensemos ahorita lo que estamos viviendo en términos de patógenos que surgen de fauna silvestre, si esa patogenicidad depende de su hospedero, poderlos delimitar, poder saber cuántas unidades hay, a lo mejor sin ponerle nombres si la nomenclatura no me lo permite, pues sigue siendo información muy valiosa. Entonces, pero para mí es un punto que quería traer en el panorama de la sistemática, el asunto de los ejemplares tipo. Es muy importante y es fácil y en la historia de la sistemática se va olvidando. Para cerrar, quiero hacer una serie de, pues, de reflexiones, no conclusión, sino reflexiones. Pues uno, si me voy al inicio de la charla, pues sí, la familia Crisetidae es muy diversa y va a ser más diversa y el elegante y fino trabajo que se está haciendo en México por sus investigadores en colaboraciones con extranjeros, no resto ese mérito, hace que esté creciendo mucho. Cada vez los estudios de sistemática cada vez son más made in México, ¿sí? Yo soy todavía de las que tengo que mandar a secuenciar fuera de México, pero hay muchos trabajos que ya se generan aquí todos los datos y se analizan y están hechos por investigadores mexicanos y muchos de ellos muy jóvenes haciendo un excelente trabajo. Entonces, hay avances importantes. El número de especies que ha incrementado la diversidad de México en los últimos 10 años, pues como en la gráfica, ha aumentado rápidamente. Pero claro, estamos cortando la distribución de nuestras especies en pedacitos, entonces tenemos más endemismos, tenemos una mayor diversidad beta en México y esto tiene implicaciones importantes para la conservación. Entonces ahí hay un compromiso grande. Pues les hablaba de las limitaciones o puntos a considerar con lo de los ejemplares tipo. Tenemos limitantes importantes desafortunadamente por la inseguridad de nuestro país con respecto a dónde colectar. A veces nos detenemos pues por eso, ¿verdad? A dónde queremos ir y vamos a donde podemos ir de manera segura. Y a veces las localidades tipo pues no podemos llegar a ellas y esa es una realidad. Nosotros en nuestros análisis tenemos identificados al menos 3 sitios súper valiosos que queremos regresar, uno en Michoacán, en Dos Aguas, Cualcomán, imagínense, ¿no? Donde están todas las autodefensas. Yo sí sé de alguien que sí se ha metido ahí, pero es muy difícil. En Veracruz tenemos otro sitio que quisiéramos regresar, en Guerrero, en Omiltemi, hay sitios donde pues está todo el cultivo de drogas que pues quién se va a querer meter ahí, ¿sí? Por otro lado, lo de los ejemplares tipo o lo de otros ejemplares bien podría utilizarse pues de nuestras colecciones, que en México tenemos colecciones valiosísimas. Yo tengo la oportunidad de conocer algunas y bueno, por un lado ha permitido en ocasiones cuando lo autorizan,
que podamos utilizar tejido de pieles de ejemplares en las colecciones, pero a veces no está permitido y lo puedo entender. Pero entonces, en esta taxonomía integradora, pues vuelve a surgir, ¿verdad?, esta oportunidad de brillar de las colecciones, porque tenemos la posibilidad de utilizar tejido de ejemplares que a lo mejor ya no podemos colectar. Yo creo que tomando muestras con cuidado, teniendo entrenamiento, se podría aprovechar. Además ahora, bueno, la morfometría, ¿verdad?, nos permite, con estas colecciones maravillosas que tenemos, echar mano de datos que ya no estábamos considerando, y no se diga con los datos de colecta, para la estimación de los modelos de nicho. Hay ahí, así como hubo una revolución, un boom con los datos moleculares, ahora los hay con la oportunidad de aprovechar los datos de las colecciones. Entonces, yo creo que sabiendo que hay importantes colecciones en México, se podría en México trabajar en una estrategia que nos permita hacer uso de ellas de manera ética, aprovecharlas de manera cuidadosa. Creo que puedo, tal vez hay sus poquísimas excepciones, pero yo sé que tenemos problemas de falta de personal, de infraestructura, pero a lo mejor se puede trabajar en ellas de manera conjunta, para hacer, pues, homogeneizar criterios de uso, depurar bases de datos, tratar de solucionar de manera global problemas de personal o infraestructura, de entrenamiento. Y bueno, creo que mi querida asociación de mastozoología, mexicana de mastozoología, sería una perfecta plataforma para trabajar esto. Es algo que pongo en la mesa, a lo mejor ya se había pensado, a lo mejor no, pero pues nada, es una oportunidad de continuar a través de las colecciones para alcanzar una buena descripción de la biodiversidad de ratones, al menos de México. Y bueno, ya para terminar, a mí me encantan las diapositivas de fotos al final, y quise poner aquí a los estudiantes, ya hablo como viejita, ¿verdad? Pero fui estudiante en algún momento y son fundamentales en el trabajo, son los caballitos de batalla, son los que nos hacen actualizarnos, son los que traen alegría y buenos chistes a las fiestas. Así es que yo les agradezco a todos los que están aquí, y si me faltó alguien me disculpo, porque dentro del AGUAEM y de nuestro laboratorio y nuestra colección son quienes han contribuido a los trabajos que les presenté. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Estuvo muy interesante toda tu plática, y te mandan muchos saludos desde Uruguay, Chiapas, Yucatán, Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Cuernavaca. Todos te ¡Ay, qué mandan muchos bonito! saludos. Y bueno, hay varias preguntas. ¿Qué hago? ¿Quito mi pantalla, Gaby? Sí, si ¿verdad? quieres. Si quieres. Ok, para poderlos ver. Ok, sí. Sale. Bueno, entonces tenemos varias preguntas. Gerardo Sánchez Rojas pregunta: ¿por qué no es muy frecuente que se usen más de una aproximación para la delimitación de especies? ¿Por qué no se combina la información morfológica, molecular, biogeográfica, ecológica y conductual disponibles? Me imagino que se refiere a que se analice toda junta. Ajá. Pues, fíjate, si de por sí para analizar en datos moleculares diferentes genes tenemos que tomar en cuenta supuestos diferentes, porque los genes tienen diferente tasa de mutación, por ejemplo, ¿no? Hay varios parámetros que se tienen que considerar.
ya cuando consideramos a varias especies, pues las especies evolucionan de manera diferente. Si yo quisiera incluir en una misma matriz de datos, por ejemplo, morfológicos, se hace y hay la manera de hacerlo, pero hay muchos riesgos de error. En mi experiencia eso ocurre. Y si quisiéramos meter ecológicos, etológicos, entonces creo que los riesgos de error son mayores que si los hago por separado y busco la congruencia. Tal vez es más visual, ¿no? Como lo que presenté con los datos morfológicos o morfométricos, los genéticos y los ecológicos. Pero creo que el problema sería los supuestos, en inglés dicen los constraints, ¿no? Las cosas a los que están limitados dadas la naturaleza de los datos, ¿sí? Muchas gracias, Eli. Otra pregunta. ¿Por qué Peromyscus es un género tan diverso comparado con los géneros y por qué particularmente sucede eso en México? Bueno, hay otra cosa que hay que considerar en la diversificación, ¿no? Y hay veces que cuando ocurren estas, se me fue la palabra ahorita, como explosiones de diversidad, radiaciones adaptativas que a veces se dan en ciertos tiempos y son resultado a condiciones ambientales, ¿no? Entonces, es otra cosa que se debe considerar, ¿no? Que hay como estos booms, ¿no? De adaptación y puede ser que Peromyscus en el momento en que se origina estuvo sujeto tal vez a cambios ambientales muy variables y los organismos responden. Hay dos maneras de responder, o me muero o me aguanto, ¿no? Y si me aguanto, pues me diversifico, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer eso más que aguantarnos. Pero esa es una manera. Entonces, lo que se ha visto cuando tenemos estos casos de muchas especies y que además es difícil ver cuál es la línea de división, el límite de especie, es porque por lo regular sus ramas están súper pegaditas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, más bien, lo que nosotros, más bien, no hemos sido capaz de encontrar el marcador adecuado que me permita como separar las ramitas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Pues, ¿cómo empiezan todas las tesis ahora? México es megadiverso, ¿no? Porque tiene, por nuestra ubicación geográfica, por nuestra topografía, ¿no? Es por eso. Y en ratones es Peromyscus, pero podemos ver el equivalente en murciélagos, ¿no? Y que más o menos responden a estas características evolutivas, ¿no? Similares. Gracias. Otra pregunta. En el caso de especies y subespecies de roedores, ¿cómo se relacionan las condiciones ambientales con su filogenia? Es decir, ¿cree usted que pueda haber diferencias a nivel de nicho ecológico entre las subespecies de ratones? Mira, la subespecie es una categoría taxonómica muy cuestionable, ¿sí? Hay quien dice no debería de haber subespecies, hay quien dice que sí. Yo creo que la subespecie, como de hecho otras categorías taxonómicas arriba de especie, pues es así como, son las categorías que hemos establecido para entender la organización de la diversidad, de la biodiversidad. Es como, yo como organizo mi closet, acá tengo zapatos, acá esto, acá de color, ¿no? Yo lo pongo por tipo de tela y eso, ¿sí? Pero en teoría la única unidad taxonómica que es natural, que es evolutiva, es la especie, ¿sí? Entonces, por abajo de especie, en plantas decimos variedades, en animales subespecies, podría no existir, es una manera, pues eso, como de seguir entendiendo cómo está organizada. Ahora, la pregunta que me hacen, si podría haber nicho diferente para las subespecies,
si asumimos que ¿cómo decimos? ¿Cómo es, Enrique? Que cada especie ocupa un nicho, ¿no? Es la especie con todos los que están adentro de ellos, y los que están adentro de ellos son las subespecies. Entonces, teóricamente, yo pensaría que no. Lo que yo dije de Reitrodontomis baker, que podría ser una subespecie, pues es entrando en este esquema de mamíferos que tenemos esta organización, ¿no? Y está dentro del mismo nicho ecológico establecido para ese haplogrupo. Gracias. Otra pregunta. ¿Los modelos de conectividad se hicieron con datos climáticos actuales? Si es el caso, ¿sería conveniente reconstruir las posibles rutas de conectividad en los periodos en que se estima la separación de las especies durante el Pleistoceno? Se me hace una muy buena observación. Fueron hechos con datos actuales y claro, modelar al pasado siempre es una aventura padrísima si tienes los datos. Gracias, Eli. Giovanni Canchola dice, muchas gracias por la charla, la disfruté mucho. ¿Qué características biológicas de los ratones del subgénero Aporodon se podrían relacionar con la alta generación de especies en Mesoamérica? ¿Qué características biológicas de Aporodon podrían relacionarse con las especies de Mesoamérica? Pues mira, qué buena pregunta, no estoy segura. Porque, bueno, como ratones, como roedores, pues todas estas características de alta tasa reproductiva, ¿no? De fácil adaptación. Pero algo que define a Aporodon, este subgénero, y desde que llamamos la Biblia de la sistemática de Reitrodontomis de Hooper, define a Aporodon como especies con mayor especialización, y las especies del subgénero Reitrodontomis son menos especializadas, y de hecho se considera a Centroamérica un centro de diversificación para el subgénero, y en efecto el subgénero es más diverso en ciertas características ecológicas. Una que hemos detectado ya en varias especies es que pueden ser arborícolas y no como estas grandes ratas como los tilómidos, ¿sí? Ahí dije muy feo ratas, ¿verdad? No, pero ratas son bonitas. Sino como estos ratones arborícolas que nosotros hemos podido detectar, y Giovanni también. Giovanni ha trabajado con los abromis, ¿no? Son arborícolas, y que hemos visto, por ejemplo, al menos un par de cosas. En una población de Reitrodontomis microdon que ubicamos aquí cerca de Cuernavaca, hasta 15 metros en los árboles, la cola, cuando los agarrábamos, se enrolla, es como prensil. Entonces se me hace una adaptación bien importante, y en las patas, así como que las abren más, tipo estrella, que no se ve en otros ratones, pues más de suelo, cuando los agarramos, ¿no? Entonces, yo creo que hay más cosas, y si se hiciera un estudio tal vez óseo, ¿no? De qué estructuras están modificadas, tal vez podríamos ver algo de lo que creo que Giovanni me está preguntando, y que estaría padre evaluar. Gracias. Se ha dicho que los taxónomos y sistématas están en peligro de extinción para diferentes grupos, pero usted dice que la sistemática en mamíferos en México está en efervescencia. ¿Cree usted que explica esas diferencias entre grupos taxonómicos y en particular en los roedores de México? Pues fíjate que yo creo que estamos resurgiendo, ¿sí? No acabarán con nosotros. Pero es cierto, como que a finales del siglo pasado, los 80, es más, pues los taxónomos, porque tampoco se le llamaba tanto sistématas, es taxónomo, que la taxonomía es una parte fundamental de la sistemática, ¿no? Pero que los cuentapatas, ¿no? ¿no? Porque parecería un trabajo así como, pues no me están viendo, ¿no? Si tiene todas las patas que se supone que debe tener, y los ponen ahí.
Entonces, pues ahí, y creo que poca gente de los estudiantes que andan buscando qué hacer, no, pues sistemática, ¿para qué no taxonomía? ¿Qué no? Y creo que está tomando un auge, está brillando esto, ¿sí? Y hay más gente interesada, y sobre todo porque se está viendo que hay más aplicación que solo clasificar, que no es cualquier cosa, pero tiene muchísimas aplicaciones en muchas áreas de la ciencia, y eso está haciendo que resurjamos. Entonces, las dos cosas caben aquí. Si éramos una especie en peligro de extinción, pero nos estamos adaptando, ¿no? Ahí vamos. Quedó muy bien el ejemplo. Cris te pregunta, ¿qué conocimiento molecular se tiene de las especies de las islas en México? Fíjate que hay grupos que están trabajando bien padre. No se diga las islas del Golfo de Cortés, ¿no? En Baja California. El grupo del doctor Ticula Álvarez ha hecho un excelente trabajo con las islas ahí. También hay algo en las islas del Pacífico. Yo creo que sí hay en todos. Tal vez falta hacerlo bajo esta nueva perspectiva, ¿no? Ya rápido, se me olvidó contarles de Spectabilis y Gracilis. Me fui, ¿no? Más y más datos nos dicen que Spectabilis es lo mismo que Gracilis en la península y que tal vez se trata de un efecto de islas, ¿no? Gigantismo o enanismo, ¿no? Como el mapache pigmeo, ¿no? En este caso es un ratonzote, pero con enzimas y genéticamente no hay distancia que permita llamarlo una nueva especie. Entonces ahí es al revés. Y ahorita lo que sigue, regresando a la pregunta, Cris, que queremos hacer un estudio más bien a nivel de genética de poblaciones para saber cómo ocurrió, ¿no? Con microsatélites, bueno, que ya microsatélites se están volviendo como de atrás, ¿no? Ahora los SNPs, ¿no? O la genómica. Pero lo padre, regreso al asunto de las colecciones. Tenemos los datos, tenemos los tejidos, entonces podemos hacerlo si hay esta cosa de utilizar, ¿no? Las colecciones. Gracias, Eli. Javier Sosa, los hallazgos de los estudios filogenéticos en ratones, ¿cómo se correlacionan con el estado de conservación de sus poblaciones y sus hábitats? Es un poquito lo que decía al final, ¿no? Uy, qué padre, ya tenemos más especies, somos más megadiversos, ¿no? Nadie nos quita el título. Pero la distribución de más especies está siendo chiquita, ¿no? Porque, sobre todo cuando se trata de especies crípticas, ¿no? Que, mira, aquí en vez de una hay 5, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues más que la especie, el hábitat. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es de Peromyscus melanocarpus, que solo está en las tierras altas del norte de Oaxaca. Originalmente una población en Sierra de Juárez, ¿no? Uy, qué poquito. Después se encontró otra en Zempoaltepec, ¿no? Y ahora son dos cosas diferentes. Y otra en Santa María Yacocha. Total que las tres cosas son cosas diferentes, ¿no? Y se pensaba que los 3 melanocarpus. ¿Sabes cuál es el área de distribución de estos 3 melanocarpus? Así, mira, así chiquitita, ¿sí? ¿Cómo están esos bosques? ¿No? Entonces, es inversamente proporcional, ¿no? Tenemos más diversidad con distribuciones más susceptibles, más riesgosas, pero no necesariamente por eso mejores programas de conservación. Habría que trabajar en empujar a eso, porque no vas a conservar al ratón, vas a conservar a todos los que están ahí, que probablemente tienen niveles de divergencia o un patrón así de mosaico muy parecido. Claro. Toño Guerrero te pregunta, la gran batería de datos y métodos disponibles actualmente y de relativamente fácil implementación pueden ser un riesgo para la estabilidad taxonómica de cualquier grupo.
¿qué recomendaciones harías para evitarlo? ¿Lo puedes repetir? La gran batería de datos y métodos disponibles actualmente y de relativamente fácil implementación pueden ser un riesgo para la estabilidad taxonómica de cualquier grupo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para evitar este riesgo? Pues yo insisto, yo soy conservadora para muchas cosas, menos para bailar, ¿no? Yo insisto, hay que ser cuidadoso, ¿no? No decir, es una nueva especie, sino tener más elementos, porque es fácil que nos engolosinemos, ¿sí? Es fácil que queramos ponerle el nombre de alguien a una especie que pues está bien, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. También puede haber errores. Yo hoy quise hablar de que tener más evidencia, pues, es mejor, pero también puede haber errores. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, muy autocríticos. ¿Qué recomendaría eso? Por ejemplo, esto de los ejemplares tipo es bien importante y a veces vemos estas descripciones de nuevas especies y no está esa parte, ¿no? Entonces, pues eso, ser cuidadoso. Gracias. Julieta Vargas dice, Eli, considerando los grupos de roedores que trabajas, ¿qué porcentaje de especies críticas crees que existen sin descubrir en las colecciones? Saludos. Críptica. Salud, Julie. Crípticas, ¿verdad? Críticas. Críticas. Ajá. Yo creo que fue un dedazo, Eli, y yo creo que se refiere a especies crípticas. Crípticas, ¿verdad? Sí, que son críticas. Bueno, en Reitrodontomis, mira, hemos trabajado mucho en Aporodón y lo que hemos visto, especies de amplia distribución o en distribución disyunta, es muy probable, ¿no? En el subgénero Reitrodontomis hemos trabajado poco y ahí hay muchas especies de amplia distribución, por ejemplo, Fulvescens, tiene una distribución muy amplia, pero por ejemplo está en el altiplano, ¿no? Dirías, no está tan accidentado, ¿no? Pero en Fulvescens, tenemos como 5 cosas, que otra vez no nos atrevemos a decir, hay 5 especies, porque no tenemos otras evidencias, pero hay 5 linajes importantes a considerar, ¿no? Y tenemos a Reitrodontomis megalotis con una distribución también parecida, con variación altitudinal también muy amplia, y genéticamente son casi lo mismo, ¿no? Puede ser un poco el tiempo en que surgieron, ¿no? Megalotis es más reciente, ¿no? Ahora ha tenido menos tiempo de... Pero bueno, regresando a la pregunta, yo creo que todavía hay por descubrir, lo voy a llamar variación, ¿no? Porque si lo llamo, pues sí especies, pero bajo este esquema, otra vez es esto de poner criterios a priori. Si mis criterios a priori es tener varias evidencias, no las voy a llamar especies hasta que tenga las varias evidencias, ¿no? Ya, no después. Entonces, sí hay mucha variación. No quiero ni pensar, bueno, sí lo pienso, en Peromyscus. Peromyscus es el paraíso de los sistemas. Lázaro Guevara dice, gracias y felicidades por esta gran plática. Gracias, Lázaro. Anaid ¿No preguntó? Gutiérrez, no preguntó, nada más te mando felicidades. Gracias, Lázaro. Anaid Gutiérrez dice, saludos Eli, una plática muy didáctica, se agradece. En el caso de la difícil tarea de acceder a las localidades tipo, es súper valioso el trabajo de intercambio entre colecciones, más aún de las colecciones nacionales. ¿Qué tan fiable ha sido o es el uso no solo de los topotipos, sino también de ejemplares cercanos a la localidad de interés para poder integrar y analizar una muestra representativa? ¿Y qué tanto es tantito para el uso de ejemplares de localidades lejanas a las tipo? Creo que el uso de datos ecológicos cobra mayor valor para ello. Claro, claro, sí, muy buen punto. Mira, es difícil y no los culpo.
en el CIVIC tenemos una colección, ¿no? Y claro, quieres cuidar los ejemplares y los tipos, pues mucho más. Ha sido difícil, ¿sí? No culpo, pero ha sido difícil. Pero creo que a lo mejor ahí es donde de una mesa de análisis, no sé, de intercambio entre curadores, entre gente involucrada, ¿qué tanto podríamos flexibilizarnos, no? No podemos cambiar el problema, al menos rápido, de la situación de inseguridad de nuestro país y nadie queremos arriesgar a nadie, ¿sí? A nuestros alumnos, a nuestros colegas, ¿no? A veces es fácil si encuentras a alguien del lugar que te lleve, ¿no? Pero pues luego hasta él se lo llevan, ¿no? Entonces, ha sido difícil, tal vez es una cuestión de platicar, de poner opciones, de poner reglas, de entrenar a quien toma las muestras, ¿no? Que a lo mejor no llegue cualquiera a darle el tijeretazo. Ahora, si tienes paratipos, ¿no? Si tienes otros ejemplares, pues mejor aún, ¿no? Ahí estamos en una mejor situación, sin duda. No lo había pensado, pero claro, tiene razón. La estrategia de modelo de nicho nos permitiría acercarnos un poco, ahí los expertos en esto, a ver si estos ejemplares de localidad un poco lejana tienen el mismo nicho que el tipo, pues tal vez nos está resolviendo esa parte y tener más confianza en decir, bueno, estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Me parece una buena idea, yo no lo había pensado. Y tenemos una última pregunta, es de David Valenzuela. Dice, ¿a qué atribuyes que en ciertos casos una propuesta de una nueva especie o de cambio de especie a subespecie se acepte con mayor o menor facilidad? Por ejemplo, con diferente umbral de diferenciación genética. En el caso de mamíferos, y chin, me voy a mover mucho en lo que son los roedores, pues porque es donde más ando, ¿no? Tenemos estas publicaciones que afortunadamente nos dan estos rangos de distancias genéticas y podemos saber en dónde nos movemos. No estoy segura si hay algo equivalente, por ejemplo, en murciélagos, que sería otro grupo, pues, muy diverso. Pero es algo que, si ya hay varios trabajos filogenéticos, puedes más o menos establecer, ¿no? ¿A qué se debe? Pues un poco a esto, así cuentas con estos puntos de referencia, ¿no? Serían, o si no cuentas con ellos. Y otra, la verdad, no sé si sea políticamente correcto decirlo, ¿quién te publica? ¿No? ¿Quién te revisa? Y dice, sí ha de ser o no ha de ser, ¿no? Lo voy a dejar así en cortito para no decir mucho. Ya se animaron. Otra pregunta. A ver. Primero alguien te felicita por la interesante plática y Aarón Núñez dice, muy interesante plática. ¿Sabes si existe alguna iniciativa con DNA ambiental como aproximación al estudio de riqueza y diversidad de especies de los roedores en México? Creo que sí, pero no conozco bien. Mentiría, ¿no? No tengo así referencias. Pero creo que sí. Y si no, pues hay que hacerlo porque es la metagenómica, ¿no? Es para dónde vamos. Yo ya los veré de lejos. Coacheando el camino. Pues esas fueron todas las preguntas, Eli. Muchas gracias. Muy bonita tu plática. Gracias, Gaby. Gracias a todos por sus comentarios y preguntas. ¿Qué hago? Es que Cris y yo nos quedamos viendo para ver quién va a cerrar. ¿Quién va? Sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Eli, por tu presentación. Yo también coincido en que fue muy clara, muy didáctica y nos abrió el panorama a los que no estamos tan cercanos a los roedores de México.